Alexander Sutherland Mill, nacido el 17 de octubre de 1883, fue un educador progresista escocés, artífice y fundador de la Escuela de Summerhill, considerado uno de los centros pioneros de la educación en libertad. Escribió un libro explicando el funcionamiento de esta escuela llamado Summerhill, un punto de vista radical sobre la educación de los niños, el cual fue publicado en 1960. Su descontento con la pedagogía convencional oficial británica lo llevaría hasta Alemania en 1921, donde desarrolló los métodos que, tras su regreso a Inglaterra, dieron carácter a la escuela de Summerhill. Tras innumerables vicisitudes a lo largo de 3/4 del siglo, fue finalmente reconocida por Ofsted inglesa en 2007, poco después premiada por las Naciones Unidas. Dentro del contexto histórico de Alexander Sutherland Neill, que es desde finales del siglo XIX hasta casi finales del siglo XX, tienen lugar la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los movimientos de la Escuela Nueva, la pedagogía antiautoritaria y la educación progresista. El siglo XX se caracteriza por, entre otras cosas, sus conflictos bélicos. En este periodo hubo dos guerras que marcaron al mundo: la Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marcó el primer conflicto bélico internacional del siglo XX. Este estalló después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austria-húngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Las hostilidades comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante los 4 años siguientes. Durante esta guerra, las potencias del Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, lucharon contra las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría. A las potencias del Entente posteriormente se le unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, y a las potencias centrales se les unieron Turquía otomana y Bulgaria. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918 con la firma de los Tratados de Versalles. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX, entre 1939 y 1945. Europa vivió el enfrentamiento de dos grandes alianzas: las potencias del Eje, con Alemania, Italia y Japón como principales protagonistas, y los aliados, con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros países. El inicio de las hostilidades se dio cuando Alemania invadió Polonia y terminaron con la rendición de Japón después de la caída de las dos bombas nucleares, Little Boy y Fat Man. El movimiento de la Escuela Nueva es un movimiento educativo desarrollado a partir de los últimos años del siglo XIX en relación con ideas sobre educación y sus prácticas, que en Europa y otros países del mundo emergieron como una contrapropuesta a la educación tradicional. Esta le daba valor a la infancia y a los intereses espontáneos de los niños con la finalidad de fortalecer su actividad, libertad y autonomía. La pedagogía antiautoritaria es un movimiento pedagógico que subraya la libertad del individuo y por tanto coloca al educando en el centro del proceso educativo. Rechaza los métodos desde afuera a los que tilda de autoritarios. Por lo tanto, esta pedagogía propone que se le dé libertad al niño, que nunca se obligue a nada,
ya que de él debe salir el interés. La educación progresista es un sistema de enseñanza que se basa en las necesidades y potencialidades del niño, más que las necesidades de la sociedad o los preceptos de la religión. Pasando a hablar sobre la escuela de Summerhill, antes se tiene que hablar sobre la propuesta pedagógica de Neil. Él proponía un rechazo a la educación de un sistema de clase capitalista, de ricos y pobres, explotadores y explotados, de una sociedad de imposiciones basada en la segregación, que separa a los barrios elegantes de los barrios bajos, con escuela para pobres y para ricos. Para Neil, la humanidad sana y buena que todo mundo desea no puede lograrse a través del castigo, el odio y la represión, sino mediante la comprensión del amor y la libertad. El objetivo principal de la escuela fundada por Neil en 1921 era crear adultos felices, en base a que los niños se sintieran amados y animados para hacer lo que deseen, siempre y cuando no les resultara perjudicial a los otros niños. Todas las clases eran optativas, de tal manera que a los niños se les permitía no asistir a clase y jugar todo el tiempo. Así, la motivación de acudir a clase sería meramente algo individual, un interés realmente suyo. Como características de esta escuela, podemos encontrar la ausencia de exámenes y calificaciones, la asistencia no obligatoria a las clases, la asamblea como órgano de gestión, una ausencia de reprimendas y sermones, así como también el trato igualitario entre niños y adultos, y mínimas imposiciones en horarios y de sueño, de alimentación. A continuación, podremos ver algo de metraje sobre esta escuela. Bienvenidos a la escuela Summerhill del Reino Unido. Este colegio, fundado en 1921, es el más polémico del mundo. Con una perspectiva lúdica se ha planteado un enfoque radicalmente distinto de la educación. Las clases son optativas y los niños crean sus propias reglas. Estas imágenes las grabó Quincy Russell en 1985, un exalumno que ahora vive en Francia con sus dos hijos, Jake y Maylis. Ellos también fueron a Summerhill. Quincy describe lo duro que fue mandar a sus hijos a estudiar al extranjero. Sin embargo, no quiso negarles la experiencia que él vivió allí. Sabía a dónde iban, yo viví esa experiencia y me dije que no podía negarles una educación tan especial basada en el respeto y la escucha, en el amor, la confianza y la comunidad. Los alumnos de Summerhill tienen entre 6 y 18 años. Las artes creativas cuentan igual que las tradicionales asignaturas académicas. Gracias a la libertad de poder elegir entre distintas materias optativas, Quincy, Maylis y Jake desarrollaron un auténtico gusto por el aprendizaje. Quincy, por ejemplo, se decantó por la biología gracias a los paseos por el bosque, mientras que su hija Maylis, nacida en Francia, eligió el inglés para poder comunicarse. Otro aspecto destacable en Summerhill es su aspiración democrática, que pone en pie de igualdad a alumnos y profesores. En Summerhill no hay diferencias entre los adultos y los estudiantes. Somos iguales, somos como amigos. Hay que respetar a todos por igual. Gritar a un maestro o gritar a otro estudiante es exactamente lo mismo. Y cada cual tiene exactamente el mismo poder en una asamblea y en cualquier lugar. Cada semana se deciden y votan las reglas de este colegio interno que pone al niño en el centro del proceso de aprendizaje. El controvertido colegio recibe la visita recurrente de los inspectores, que no han conseguido echarle el cierre a la escuela a pesar de sus métodos poco ortodoxos. Yo no estudié dónde está cada país, ni quién ganó tal batalla o en qué año. Sin embargo, aprendí a tomar buenas decisiones y a querer hacer cosas y a saber lo que quería hacer, escuchándome a mí mismo para saber lo que quiero. Uno de los principios claves del fundador de esta escuela, A.S. Neil, era que el niño debe crecer sin coerciones, libre de la autoridad de los adultos. En el prólogo del libro Summerhill, un punto de vista radical sobre la educación, Erich Fromm nos dice 10 principios por los que estaba regidos Summerhill.
El número 1 nos abre sobre la fe sólida en la bondad del niño. El niño corriente no es un inválido nato, ni un cobarde, ni un autómata inconsciente, sino que tiene potencialidades plenas para armar la vida e interesarse por ella. Segundo principio. El fin de la educación es trabajar con alegría y hallar la felicidad. La felicidad, según él, es interesarse por la vida, o como él dice, responder a la vida no solo con el cerebro, sino con la personalidad. El tercer principio nos habla que en el desarrollo del niño no basta el desarrollo intelectual solamente, sino que en conjunto debe ser una educación intelectual y afectiva. En la sociedad contemporánea encontramos una separación cada vez mayor entre el intelecto y el sentimiento. Esta separación ha llevado al hombre a un estado mental casi esquizoide, en lo que ha llegado a ser incapaz de experimentar algo, salvo que sea intelectualmente. La educación debe engranarse con las necesidades psíquicas y las capacidades del niño. El niño no es altruista, todavía no ama en el sentido del amor mutuo de un adulto. Es un error esperar del niño algo que no puede mostrar sino de un modo hipócrita. El altruismo se desarrolla después de la infancia. El quinto principio nos habla que la disciplina dogmáticamente impuesta y los castigos producen temor y el temor produce hostilidad. Esta hostilidad puede no ser consciente y franca, pero, no obstante, paraliza el esfuerzo y la autenticidad del sentimiento. La disciplina excesiva impuesta a los niños es dañina e impide un sano desarrollo psíquico. Libertad no significa libertinaje. Este principio significa que el respeto entre los individuos debe ser recíproco. El maestro no emplea la fuerza contra el niño y el niño no tiene derecho a usarla contra el maestro. El niño no tiene por qué meterse en las cosas de un adulto por ser niño, ni ejercer presión en ninguna de las muchas maneras en que puede hacerlo un niño. El séptimo principio nos habla de la necesidad de verdadera sinceridad por parte del maestro. Octavo principio. El desarrollo humano sano hace necesario que un niño rompa al fin los lazos que los une con su padre y con su madre, o con quien después lo sustituya en la sociedad, y que se haga verdaderamente independiente. Debe aprender a hacer frente al mundo como individuo. Debe emplear todas sus facultades para encontrar la unión con el mundo, no para hallar la seguridad a través de la sumisión o del dominio. El noveno principio nos habla de la función primordial de los sentimientos de culpabilidad. Es vincular al niño con la autoridad. Esto es un obstáculo para la independencia del niño, ya que inician un ciclo que oscila constantemente entre la rebelión, el arrepentimiento, la sumisión y otra vez la rebelión. La culpa no es primordialmente una reacción ante la voz de la conciencia, es el saberse desobediente a la autoridad y el miedo a las represalias. No importa cuál sea el castigo, todos estos sentimientos de culpabilidad engendran miedo y el miedo engendra hostilidad e hipocresía. Décimo principio. La escuela de Summerhill no da enseñanza religiosa. Esto no significa que Summerhill no se interese por lo que se llama vagamente valores humanos fundamentales. Neil lo dice concisamente. La batalla no se establece entre creyentes y no creyentes de la teología, sino entre creyentes de la libertad humana y en creyentes en la supresión de la libertad humana. Añade, algún día una nueva generación no aceptará la religión y los mitos anticuados de hoy. Cuando llegue la nueva religión, refutará la idea de que el hombre nace en el pecado. Una religión nueva alabará a Dios por hacer feliz al hombre.
Ahora pasando un poco a las propuestas psicológicas de Neil, él tenía una fuerte base en el psicoanálisis de Freud. Sin embargo, sus ideas no estaban tan apegadas a este psicoanálisis clásico. Más bien, él se vio influenciado también por otros psicoanalistas como Homer Lane o Wilhelm Reich. Este último era uno de los discípulos más relevantes de Freud, por lo que adoptó mucho de sus ideas. Neil, entre las propuestas que menciona, se encuentran las siguientes. 1. El proporcionar a los niños cariño, aprobación, estar de su lado y darles confianza para que controlen y regulen sus propias vidas. Esto se debía a que, para él, en ocasiones el docente sostenía y proyectaba sus errores en los alumnos y les enseñaba en base a estos. Pasando al siguiente punto, el amor lo domina todo, y es a través del cómo se encontrará la armonía en el mundo, incluso cuando el hombre odia, fluye en él en una forma de amor negativo. El siguiente punto, la justicia se fundamenta en la conciencia, y esta es el objeto de examen del psicoanálisis. El siguiente punto es la autorregulación. Es el derecho a vivir psicológicamente sin condicionantes externos. Esto rechaza cualquier tipo de represión sexual. Neil defiende que es necesario esconder las ideas y prejuicios personales a los niños. Neil, este último punto, lo relaciona a sus vivencias que tuvo mientras se iba desarrollando, ya que, debido a su tiempo, el hablar sobre sexualidad era un tema que no se tocaba, por lo que en Summerhill era un punto importante para él el educar a los niños acerca de este tema. Bueno, buscar algo ¿qué se que puede decir sea sobre las ideas literalmente pedagógicas que la propuso aplicación Neil? de las ideas de Desde mi Neil punto de vista son y de bastante lo que él hizo en interesantes, Summerhill en la debido vida al actual contexto en es el que mi educación se complicado desarrolló. debido a la naturaleza del sistema Digamos que la educativo, propuesta de Neil difiere mucho sobre de todo ello, el y es lo mexicano. que más me agrada. Todas las ideas acerca de lo El buscar lúdico, esto del que los fue estudiantes una tomen sus tarea propias ardua decisiones a base de formar de asambleas, y de reflexión, que el maestro de y los buscar, estudiantes se traten de iguales de y no con seguir una leyendo relación de poder Summerhill en para la que en encontrar ocasiones el quizá alumno pueda dentro de sentirse lo que dice menos. el libro Si bien estas ideas algo que son tan estuviera interesantes, fuera, me parece curioso, que nos quizás en la actualidad ayudara a no puedan poder aplicarse todos realizar estos esta principios, parte todas estas ideas, de pero puntualmente eso no decir significa que sea imposible. Claro, qué muy difícil, se pero hace no en imposible. tal o Pueden cual ocuparse lugar y principios por qué así es de de Neil, a por qué poco, es Summerhill. pero a futuro, ojalá pueda seguir evolucionando la Y es educación que dejando para fuera en algún momento el poder mismo llegar, Summerhill que a sigue en tener cosas similares funcionamiento a las que hasta propuso la Neil. actualidad, Es un tema de suma no hay importancia, yo otro creo, lugar así, que se con aborde tanta más en las libertad, escuelas. con tanta confianza hacia el niño. Es por eso que en esta sección nos hemos tomado la libertad de contar mi experiencia, pues yo en algún momento asistí en la primaria y en la secundaria a un lugar que tiene muchas bases y tiene muchas cosas que en cuanto leí el libro dije, esto podría ser aquí. Esto, lo que yo viví se parece a Summerhill en estos aspectos. Es por eso, repito, que nos hemos tomado la libertad, creemos como lo hubiera querido Alexander Neil, de hablar del Colegio Hipanti de Oaxaca. Y es que en este colegio, desde el momento de ver su filosofía, vemos que hay esta educación no solo intelectual, sino también afectiva, de la que tanto hablaba Alexander Neil.
cada semana hay una frase de la semana que habla sobre valores, que habla sobre a veces expresarse o sobre emociones. Hay una regla que le llaman o le llamaban la regla de oro, que era trato como quiero ser tratado a los demás. Y desde poner esa frase en un niño, le estás enseñando el respeto, pero también esta parte de pensar en qué sienten los demás. Continuando, porque en cada ciclo escolar toman una película y esa película se vuelve la temática de ese ciclo escolar. Y entonces buscan poner los valores en algo más vivencial y en algo más cercano a lo que es el alumno. Cada festival, cada evento que hay se vuelve una cuestión emocional. E incluso en las cuestiones académicas se busca que el alumno siempre reflexione y saque algo de sí mismo, no que se aprenda las cosas como vienen en el libro, sino que las tome. Y si bien no se pueden hacer las clases optativas, no se dan unas clases optativas por completo, sí se le da esta libertad al alumno de, por ejemplo, mostrar sus emociones. Y sí hay partes optativas, por ejemplo, en la elección de un libro, se pide a que al año se lea por lo menos un libro. Sin embargo, es un libro que el mismo alumno escoge. Además de que al momento de hacer un reporte de lectura no es literalmente copiar, ¿no? O decir de manera técnica de qué se trata el libro, sino es también esta parte de qué es lo que aprendes del libro. Otra parte muy curiosa también que tienen es que cada viernes se puede ir sin uniforme y se puede llevar un juguete. Y se les da tiempo a los alumnos para que lo usen en ocupar eso o en hacer cualquier otra cosa que ellos gusten, claro, dentro de la escuela y siguiendo las reglas. También hay asambleas donde se discuten ciertos aspectos. No es como todas las reglas, como en Summerhill, sin embargo, sí hay cosas que los alumnos pueden pedir. Existe también los talleres que dan de artes, teatro, música, danza y artes plásticas, y estos sí son completamente optativos. Y además no solo es que se vea como una materia más, sino que también se les da a los alumnos esa confianza de presentarse. Porque como Neil decía, por ejemplo, del teatro, decía, el teatro es una parte necesaria de la educación. El representar es un método para que uno adquiera confianza de sí mismo. La actuación espontánea es el aspecto creador del teatro escolar. Y es que los alumnos pueden presentar sus propios proyectos, sus propias ideas. Otra cosa donde se puede ver a Neil en este colegio
es en el trato que se le da a los alumnos y su relación que tienen con los profesores. No es ese típico trato de las escuelas, un trato de yo soy maestro, tú eres alumno y ya, sino que se hacen eventos de convivencia para que tanto maestros como alumnos interactúen. Creo que donde se puede ver más este aspecto Summerhill es en algo que hacen en abril y en mayo, que es la Semana del Niño y la Semana del Estudiante, donde la escuela hace eventos para los estudiantes y se diferencian en que, como Neil lo decía en uno de sus principios, se debe tomar en cuenta el desarrollo del niño. Entonces, aunque se hacen eventos que toman en cuenta tanto al niño infantil, por decirlo de alguna manera, como al adolescente, que ya se cataloga como el estudiante, cada uno se adapta al desarrollo que tienen. En esta semana se va toda la semana sin uniforme, prácticamente no hay clases, entonces los alumnos pueden hacer lo que ellos gusten, mientras, como lo decía hace un momento, esté dentro de las reglas y no afecta a nadie más. Llevan bicis, se pasan el día jugando y el viernes hacen un rally para todos los alumnos. Y como mencionaba hace un momento, siempre con este factor emocional y de aprendizaje. Y si bien no podríamos llamar a Ipanti el Summerhill oaxaqueño, creo que en este colegio es donde encontramos la experiencia más cercana a algunas de las ideas de Neil. Por puntualizar algunas de ellas, podemos ver, como lo habíamos mencionado anteriormente, el primer principio, la fe sólida en la bondad del niño. También en el tercero, que en el desarrollo no basta el desarrollo intelectual, sino que la educación debe ser intelectual y afectiva. El cuarto, que dice la educación debe engranarse con las necesidades psíquicas y las capacidades del niño. Algo que había olvidado mencionar es que en este colegio se brinda atención y sobre todo se aceptan a las personas con alguna discapacidad y se les da la educación que en algunos lugares no se les brinda. También podemos hablar de la libertad no significa libertinaje, que es el sexto principio, y el séptimo, de la necesidad de verdadera sinceridad por parte del maestro. Y es así como vemos algunas de las aplicaciones prácticas actualmente de las ideas de Alexander Neil. Como conclusión personal, las ideas de Neil me parecen muy interesantes y hasta cierto punto acertadas. Fue un tema que me gustó mucho, sin embargo también me pareció un poco desesperante quizá el hecho de que no sea tan fácil aplicar estas ideas. Aún así, el saber que hay varias cosas que Neil dijo que actualmente se están tomando en cuenta es bastante, no sé, bonito quizá. No terminé Summerhill, sin embargo, de lo que llegué a leer, también le leía a algunas personas, sobre todo lo que decía Neil sobre la educación tradicional, y una parte que
desde el primer momento tomé en cuenta es este punto de que es demasiada libertad. Y hubo quienes me decían es que es muy difícil que se lleve a cabo. Sin embargo, también hubo otras personas que decían, oh, ok, es muy adelantado. Como, o sea, ¿de qué año es este libro? ¿De qué año es lo que estás leyendo? Porque es eso, aborda temas que actualmente se están abordando. Siento yo que quizá poco a poco se va a seguir evolucionando, por decirlo de alguna manera, y se va a tomar cada vez más en cuenta esta cuestión de las ideas de Neil, de tomar al niño como un ser pensante, de darle libertad, de darle decisión, de tomarlo en cuenta. Y quizá dentro de un buen rato se llegue a un punto en que de alguna manera se pueda llegar al punto más cercano a sus ideas. Y pues eso, fue un tema de mucho aprendizaje, bastante curioso y hasta divertido. Neil era un autor que yo no conocía, pero una vez conociendo todas sus ideas, es un autor que recomendaría a gente que quiera aprender un poco más sobre educación, a gente que quiera tener una perspectiva diferente sobre aquello.